nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. La Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Bendiciones, queridos radioescucha, en esta noche nuevamente el pastor Víctor Velázquez para compartir con ustedes momentos de la palabra del Señor, juntamente con mi hermano Jorge Verduzco, que me acompaña en esta noche, gloria a Dios. Pero también tenemos el gusto y el placer de tener en esta noche con nosotros a mi querida esposa Berta Alicia Velázquez, que por primera vez se animó a acompañarnos aquí en cabina. Y saludamos a todos los hermanos de la congregación, haciéndoles un recordatorio de que en esta noche tenemos precisamente nuestra oración a las 7:30. A las 7:30 tenemos nuestra oración de todos los días lunes. Así que están invitados para poder acompañarnos a orar en este día lunes a las 7:30. Ahí estará mi hermano Lemus con todos los demás ancianos, orando, ¿verdad?, clamando y suplicándole al Señor para que también el Señor conceda que se hagan milagros, señales y maravillas, y también para que el Señor nos bendiga aquí en cabina. Como usted sabe, el día de ayer, desafortunadamente por causas de fuerza mayor, no pudimos estar presentes en la congregación, pero les decimos a todos que gracias a Dios estamos bien, estamos muy bien, ¿verdad? Simple y sencillamente las pruebas, las luchas de la vida, las cosas que muchas veces se cruzan en el camino, pero Dios, que es fiel y misericordioso, ha estado con nosotros y nos ha dado la victoria. Amén. Mi querido hermano Jorge, anúnciales el tema que vamos a dar en esta noche. Amén, sean bienvenidos hermanos. Les recordamos que está escuchando su programa Peniel, una experiencia nueva. Y hoy estaremos tocando el tema de el sacerdote con pie quebrado. Hemos estado tocando los temas, los 12 defectos de los sacerdotes, viendo que Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, viendo que Dios ha hecho y quiere hacer de nosotros un reino de sacerdotes. Entonces estamos viendo qué defectos pueden limitarnos a nosotros para presentarnos delante de Dios como sacerdotes y ministrar delante de Él. Entonces vamos a estar viendo el sacerdote con pie quebrado en este día. Gloria a Dios. Bueno, pero también no quisiera que pasara el tiempo sin permitir que mi esposa lo salude en esta noche. Hermana Bertita, por favor. Bendiciones a todos los que nos escuchan en esta noche. Es una gran bendición y un privilegio poder estar aquí para alcanzar las almas y enseñar y equipar al cuerpo de Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces, como usted ya sabe, legalmente nuestro estudio está basado en Levíticos capítulo 21 y verso 18 al 19. Pero hoy solo vamos a leer el versículo 19, ya que usted ya conoce todo lo demás. Amén. Dice, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada. Bueno, ya en el tema anterior vimos precisamente al hombre con la mano quebrada y dijimos qué era lo que significaba eso. Ahora vamos a ver precisamente al hombre que tiene un pie quebrado. Este tema lo vamos a ver en dos aspectos. Primero, lo vamos a ver desde el aspecto que un pie quebrado denota falta de fidelidad e irresponsabilidad. El pie quebrado es infidelidad y es irresponsabilidad. Desafortunadamente muchos creyentes son infieles y son irresponsables, y esto los descalifica para ofrecer el pan de su Dios. Pero segundo, un pie quebrado es el daño causado por una caída o por causa de una persona que nos pudo haber lastimado. O es decir, nosotros pudimos
o podemos tener una quebradura, producto de una caída o producto de que alguien nos hizo un daño y nos lastimó. Y esto nos impide desarrollarnos en la vida cristiana. Encontramos mucha gente que desafortunadamente no se desarrolla como debería desarrollarse por culpa de las quebraduras. Pero vamos a leer en la Reina Valera del 60, en Proverbios 25:19. Como diente roto y pie descoyuntado es confiar en un prevaricador en momentos de angustia. Mire qué tremendo. Entonces dice ahí que no se puede confiar en una persona porque es como que tuviera, dice, como alguien que tiene un diente roto o un pie descoyuntado. Ahora, se lo voy a leer en otra versión, porque en esta versión Dios habla hoy al hombre, se entiende más lo que quiso decir la Reina Valera del 60. Confiar en un traidor en momentos de angustia es como andar con una pierna rota o comer con un diente picado. Oiga, qué tremendo. Usted sabe, cuando usted tiene un diente picado o un diente dañado, es doloroso, te produce dolor. Pero aquí dice que confiar en un traidor. Mire cómo traslada ahora esta versión, Dios habla hoy al hombre. Que una persona que tiene el pie quebrado, una persona que desafortunadamente tiene una quebradura, un daño, es una persona en la cual no puedes confiar, porque tarde que temprano te puede traicionar. Y nosotros no queremos ser personas en las cuales no se pueda confiar en nosotros. No, yo quiero ser una persona fiel. Amén. Quiero ser una persona que las ovejas puedan confiar en mí, sabiendo que yo no les voy a traicionar. Pero yo también quisiera rodearme de gente, rodearme de líderes, rodearme de ayudas, rodearme de ovejas en las cuales yo pueda estar confiado. Pero sabemos que siempre va a haber más de alguna situación de esta naturaleza. Así es. No que nosotros lo queramos, pero se va a dar, porque el mejor pastor que ha existido aquí en la tierra, que la Biblia le llama el buen pastor, el Señor Jesucristo, tenía un traidor, un traidor en medio de ellos. Así es. ¿Verdad? Que era precisamente Judas. Así es. Entonces, les digo, no se puede confiar en alguien con pie quebrado, porque es una persona que la Biblia la cataloga como infiel. Miren lo que dice Lucas capítulo 16 y verso 10. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Mire qué impresionante es este versículo, porque está hablando el Señor precisamente, ¿verdad?, de aquel personaje que tenía un mayordomo, pero este mayordomo le fue infiel. Era un mayordomo que tenía la mano quebrada, el brazo quebrado y los pies quebrados, ¿verdad? No era una persona que andaba con fidelidad, sino que al contrario. Entonces dice una verdad, que el que es infiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Así es. Por eso es que uno aprende a conocer a una persona, la aprende a conocer en las pequeñas cosas. A veces en los pequeños privilegios que se le delega, que se les da, ahí te vas a dar cuenta tú si esa persona es fiel o no es fiel.
si tiene pies sanos o tiene pies quebrados. Entonces te dice la palabra que si esa persona te fue infiel en lo poco, si tú lo llegas a poner en lo mucho, también te va a ser infiel, porque es un defecto, es un problema que trae dentro de su alma y que necesita esa persona ser sanada, necesita esa persona alcanzar a poder salir de esos conflictos de infidelidad. Así es. Entonces dice, porque si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Entonces muchas veces también la fidelidad se va a demostrar en aspectos económicos. Así es. Porque aquí está hablando también de aspectos económicos. Así es. Está hablando de riquezas. Y mucha gente a veces le pide a Dios que le bendiga, que lo prospere, que le dé abundancia. Pero muchas veces Dios hace la pregunta: ¿has sido fiel en tu aportación a la iglesia? ¿Has sido fiel en tu diezmo? En lo poco que tienes ahorita. Porque si no has sido fiel en lo poco, tampoco vas a ser fiel si de repente estás en lo mucho. Así es. ¿Verdad? Ajá. Entonces, si alguien ahorita gana $400 y no puede dar su diezmo, no lo puede dar, no lo quiere dar, si llega a ganar 2,000 a la semana, tampoco lo va a dar. No. Y lo más triste es que muchas veces esa prosperidad, como él es infiel, lo va a llevar y lo va a sacar muchas veces de la congregación. Así es. Pero si usted aprendió a ser fiel en lo poco, cuando usted siente, empieza a ser usted puesto en lo mucho. Amén. Porque aquí dice, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Entonces, Dios le quiere confiar a usted la bendición. Pero la pregunta es fiel? ¿Es usted una persona que tiene fidelidad? Dice, porque si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os confiará lo que es vuestro? Entonces muchas veces, por ejemplo, hay personas, hay hermanos que muchas veces desean llegar a un pastorado y anhelan ser pastores. Pero muchas veces, antes de llegar al pastorado, Dios les va a probar su fidelidad. Así es. Pero ¿dónde le va a probar Dios su fidelidad? Le va a probar su fidelidad Dios en el ministerio de otro. Así es. Por ejemplo, Jorge, tú deseas ser pastor. Amén. Tú anhelas en tu corazón ser pastor, Así es. como otros hermanos de la congregación. Amén. Pero ¿dónde le vas a dar a Dios la prueba y la muestra de que tú eres un joven, un hombre fiel? No cabe duda que tiene que ser en el ministerio al cual perteneces. Amén. En este caso, tú eres una oveja de la congregación que Dios me ha permitido Amén. pastorear. Entonces tú debes de dar muestras de esa fidelidad en el ministerio que no es tuyo, Así es. en el ministerio ajeno. Así es. En este caso, el ministerio ajeno es el mío, pues. Para ti es ajeno, Así es. pero es el ministerio que Dios me ha dado. Amén. Entonces, si tú no fuiste fiel en lo ajeno, ¿cómo Dios te va a confiar a ti un ministerio? Así es. ¿Cómo Dios te va a confiar una iglesia? ¿Cómo Dios te va a confiar las finanzas? ¿Cómo Dios te va a confiar las riquezas? Si tú no tienes la capacidad Amén. de tener fidelidad, ¿verdad? Entonces, fijémonos, hermano, en un rey que la Biblia habla que quiso hacer la función de sacerdote, de sacerdocio. Pero este rey tenía dos defectos tremendos. Y la palabra dice que somos nosotros reyes y sacerdotes.
Pero ¿cuáles eran esos dos defectos que tenía este rey, que si no me equivoco se llamaba Usías? Vamos a ver en Segunda de Crónicas capítulo 26 y verso 16. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Mire, este sacerdote Usías quiso entrar a quemar incienso, a hacer las funciones de un sacerdote. Pero tenía dos cosas, le digo yo, que no le agradaban a Dios. Sí. Número uno, dice que su corazón se hizo tan orgulloso. Así es. Era una persona orgullosa. Pero número dos, dice que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Entonces tenía corazón orgulloso y tenía el problema de infidelidad, que decíamos que ese es precisamente uno de los significados de la quebradura del pie, una persona infiel al Señor. Pero gracias a Dios que habían en ese templo sacerdotes, dice, valientes. Amén. 80 hijos de los sacerdotes, hombres valientes. Y no solamente eran hombres valientes, dice que eran personas, mi amado hermano, que se opusieron al rey Usías. Así es. Le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor. Dice, sino a los sacerdotes que son consagrados. Amén. Entonces, hermano amado, hasta para eso se necesita entender que nosotros necesitamos, si queremos ser buenos sacerdotes sanos, no con pie quebrado, necesitamos consagrarnos. Y Usías no tenía consagración, porque una persona con pie quebrado es una persona que no tiene consagración. La fidelidad es todo lo contrario. Nos hace aptos para ejercer el sacerdocio. La infidelidad nos inhabilita. La fidelidad nos habilita. Por eso hablamos de Hebreos 2:17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Oiga, qué impresionante es esto. Entonces el mismo Señor Jesucristo dice que Él llegó a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Amén. Tal vez usted que me escucha, ¿verdad?, haya estado teniendo problemas de infidelidad, haya estado teniendo problemas de que su pie está dañado, está quebrado, pero usted puede llegar a ser un fiel, así es, un fiel sacerdote. Solo necesita usted buscar ayuda, buscar quien le restaure, quien le pueda ayudar para que usted pueda ser sanado de esa infidelidad y poder desarrollarse de una manera correcta. En 2 de Timoteo capítulo 2 y verso 2. Y lo que has oído de mí por muchos testigos, esto encomienda a fieles hombres, los que idóneos han de ser para también a otros enseñar. Mire qué tremendo. Entonces esta versión dice que Pablo le dijo a Timoteo
que le encomendara a hombres fieles. Amén. Para que ellos pudieran enseñar a otros. Entonces, cuando nosotros somos sacerdotes fieles, que no tenemos pie quebrado, somos idóneos para enseñar a otros, porque les vamos a enseñar a ser fieles y van a imitar nuestra fidelidad. Así es. Pero si nosotros somos infieles y ponemos a gente infiel a enseñar, ¿se imagina? Van a ser un mal ejemplo. Así es. ¿Te imaginas que yo ponga a una persona infiel a enseñar de finanzas, Jorge? ¿Te imaginas que yo le diga a un infiel que nunca diezma, nunca ofrenda, nunca se ve que diezme, y que yo le diga, ¿sabes qué? Te voy a dejar el tema de esta noche para que tú enseñes acerca de los diezmos y de las ofrendas? No. ¿Cómo lo verías? No, se ve mal porque la persona no es fiel en sus diezmos. Entonces, lo ideal fuera que pusiera a alguien fiel para que pudiera enseñar, no solo con lo que enseña, sino con su ejemplo. Y cuando ponemos gente infiel, pues la gente va a decir, pues si él lo puede hacer y no, él puede enseñar y no hace lo que enseña, pues nosotros también. Por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque los fariseos solo hablaban, pero no hacían. Entonces eran un mal ejemplo. Y dice que eran amantes de ganancias deshonestas, Así o sea, es. amaban el dinero. Esos no daban absolutamente nada. Hermanita amada Berta, le vamos a permitir que en esta noche, por favor, nos dé unos anuncios para los amables radioescuchas. Así es, en esta noche les queremos compartir la dirección de la congregación, que es el 920 East Sahara Avenue. Está entre Commercial y Maryland. Ahí nos puede encontrar y visitarnos los días sábados a las 7 p.m. y los días domingo a las 10 a.m. Si gusta más información o hablar para un consejo o platicar para una oración, peticiones, también puede, o más información, puede abocarse al número 702-419-7875 o 702-352-5128. Y nuestra página de Facebook también y nuestro canal de YouTube es Miel Las Vegas, y ahí puede encontrar usted muchas predicaciones de la congregación y aún los programas que estamos transmitiendo aquí en La Verdad Radio. Los anuncios también que tenemos para nuestra congregación: el día sábado tenemos evangelismo para todo aquel que guste acompañarnos a las 8 de la mañana. Será bienvenido para ir y alcanzar las almas. Amén. Y nuestros horarios de la programación aquí en La Verdad Radio son los días lunes 7 p.m., día miércoles a las 6 p.m. y viernes a las 7 p.m. Y si gusta contactar aquí en cabina, también puede llamar. Será un placer y una bendición escucharles al 702-647-5050. Gloria a Dios, muchas gracias, mi querida reinita esposa. Entonces vamos a seguir leyendo la palabra. Como le digo, Dios quiere que nosotros seamos sacerdotes fieles. Amén. Y la fidelidad es lo que nos promueve. Nos promueve a alcanzar cosas en el reino, a que nos confíen. Sí. Porque decía, si no fuisteis fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les confiará lo que es vuestro? O sea, ni siquiera lo de uno le quieren confiar, ¿verdad? Entonces miramos en 1 Samuel capítulo 2 y verso 35. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mí ungido. Oiga, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere levantar sacerdotes que no tengan el pie quebrado, que sean sacerdotes fieles, que hagan conforme a los deseos del corazón de Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces ahí es donde le digo, cuando nosotros hacemos
y nos mostramos que somos gente fiel, eso nos abre la puerta a una promoción dentro del reino de Dios. Amén. Tal vez usted pudo haber empezado como una persona que empezó barriendo, ayudando a barrer en la iglesia. De repente, cuando usted siente, usted ya es encargado de un área. Cuando usted siente, usted ya es un anciano, y así va usted avanzando, porque usted da muestras de fidelidad. Entonces, miremos esa verdad en 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces quiere decir que primero le probaron la fidelidad a Pablo. Entonces, cuando el mismo Señor se dio cuenta que Pablo era un hombre fiel, no era un hombre con pie quebrado, entonces el Señor lo empezó a promover. Amén. Porque tú sabes que Pablo fue promovido poco a poco. Así es. Pablo no llegó a ser apóstol de la noche a la mañana. No. Ahora tú encuentras mucha gente que de la noche a la mañana resulta que es apóstol. De la noche a la mañana resulta que es pastor. De la noche a la mañana resulta que es profeta. Y cuando tú les haces preguntas de dónde vienen, quiénes son, dónde se han congregado, dónde han dado muestras de fidelidad, hay un pastor que pueda testificar de su fidelidad, te das cuenta que muchos te dicen, no, yo soy apóstol. ¿Y hace cuánto se convirtió? Hace un mes, dice. ¿Verdad? Entonces, no es así. Pablo, cuando nosotros miramos a Pablo, nos vamos a dar cuenta de su desarrollo. Amén. Así es. Cómo él empezó a evangelizar y cómo él después empezó y aparece en la iglesia de Antioquía como un profeta. Luego lo enviaban a hacer ciertas misiones. Así y ahí es. él daba muestras de fidelidad. Y luego ya lo vemos a él que aparece como profeta también ahí mismo en Antioquía. Y luego ya lo vemos a él no solamente pastoreando, lo vemos ya que alcanza con el tiempo, ¿verdad?, un ministerio de apóstol. Amén. Pero él mismo dice aquí que Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero cuando nosotros somos infieles, la infidelidad nos hace siervos inútiles. Somos siervos al estilo Onésimo. ¿Por qué? Porque Pablo habla en la Escritura de un hombre llamado Onésimo. Así es. Pero Onésimo, le digo, era un personaje infiel, con pie quebrado. Estamos hablando en el aspecto espiritual, pues. Así es. Entonces, para poder poner una base, miremos Proverbios 26:7. Como las piernas que penden del lisiado, así es el proverbio en la boca del necio. La otra versión, para que lo puedan entender, que es el mismo La pasaje. Reina Valera 95 dice, como las piernas del cojo que cuelgan inútiles, es el proverbio en la boca del necio. Mire cómo lo pone esta versión. Entonces, cuando nosotros tenemos de alguna manera las piernas dañadas, dice que como las piernas del cojo que cuelgan inútiles. Así es. Por eso es que con el pie quebrado nos volvemos inútiles en los aspectos espirituales. La Reina del 95, Valera la Biblia sencilla mejor, del Dice, 95. Como piernas inseguras de un cojo, así es la palabra sabia en boca de un tonto. Qué impresionante, ¿va? Pero dice piernas inseguras. Así es. Entonces, cuando tú encuentras una persona con pie quebrado, tú no puedes tener seguridad con esa persona. No sabes qué esperar de ella. Así es. No sabes. No sabes si te va a quedar mal. No sabes. Entonces, no te puedes confiar de esa persona. Esa persona legalmente es inútil para toda buena obra. Este siervo que le estaba hablando, que se llama
que es el siervo de Filemón, se llamaba Onésimo, era inútil, pero Pablo lo sanó y lo hizo útil. Mire Filemón 1:10 para que vea usted que en un principio Onésimo tenía pie quebrado y era inútil. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Mire qué impresionante. Porque cuando Pablo encuentra a este personaje llamado Onésimo, Onésimo era una persona inútil para todo. Es más, hasta se había escapado de su amo, lo había abandonado, ¿verdad? Así es. Y se había ido, pero algo había acontecido que cayó preso. Ajá. Y cuando cayó preso, tuvo la bendición de que en la prisión estaba Pablo. Así es. Entonces Pablo lo engendra para Cristo. Pero se da cuenta Pablo, porque Pablo es un ministro que tiene discernimiento, entendimiento, y se da cuenta que Onésimo es un inútil. Así es. Entonces Pablo se da cuenta que tiene los pies quebrados. Ahora, Pablo como ministro, como pastor, lo va a restaurar, lo va a sanar de esa inutilidad. Y por eso es que cuando ya Pablo lo ve restaurado, entonces Pablo lo que hace es mandarlo de regreso con Filemón. Amén. Con aquel que de alguna manera pues estaba pensando dónde estará ese inútil de Onésimo. Pero cuando Pablo envía a Onésimo, lo manda con una carta, que es conocida como la carta a Filemón. Así es. Y entonces ahí le dice, tú sabes que él en otro tiempo te era inútil. Onésimo en otro tiempo te era inútil. Pero ahora nos es útil a ti y a mí. Así es. Pero mire, hermano, la palabra, el nombre Onésimo. El nombre Onésimo quiere decir útil, fructífero y provechoso. Así es. Entonces, pero cuando él era inútil, ni era fructífero, ni era provechoso. Así es. Pero ya cuando Pablo lo sana, lo restaura, entonces Onésimo le hace honor a su nombre y se vuelve útil, fructífero y provechoso. Y mire cómo Pablo vuelve a hablar de él en Colosenses capítulo 4 y verso 9. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Oiga esto, mire cómo habla de aquel que era inútil. Ahora le dice, y con él a Onésimo. Pero mire la característica que Onésimo había desarrollado. Amén. Dice, Onésimo fiel y amado hermano. Amén. Fiel y amado hermano. Que cuando tú eres fiel, incluso eso hace que te amen. Así es. Que te amen porque eres una persona fiel en la cual se puede confiar. Así es. Aleluya. El pie quebrado o lisiado es un daño que se dio, por descuido propio o por otros. Hay gente que se quiebra el pie por un descuido, por un mal paso. O hay otros que se los quiebran. Yo me recuerdo una vez en una iglesia un hermano danzando. Estaba danzando y no se dio cuenta y danzando pisó a una hermana delgadita, le quebró el pie, ¿verdad? Entonces el defecto de un pie quebrado es diferente del defecto de un cojo. Amén. Porque nosotros vemos y vimos en la escritura que el cojo no podía ser sacerdote. Así es. La diferencia es que mirábamos que esas personas nacieron cojas. Nacieron cojas. En cambio, el que tiene el pie quebrado es porque alguien le causó esa quebradura, ¿verdad? En ambos casos, tanto el que nació cojo
como el que tiene el pie quebrado. La persona tiene un problema con su caminar con el Señor. Entonces, es impresionante estas cosas. Así es, hermano pastor. Como estamos viendo, qué bonito es ver que a veces puede haber infidelidad en nosotros, puede haber, a veces pensamos que estamos bien, a veces pensamos que todo va bien en la iglesia, pero cuando vemos estos temas, podemos ver ciertas cosas en nuestras vidas, porque muchas veces la iglesia se enfoca, o la mayoría de la gente cristiana se enfoca en ver los dones, en ver si está hablando uno en lengua, que es cosas que necesitamos, cosas buenas, pero alguien que habla, que profetiza, o alguien que habla en lenguas, pero le falta la fidelidad, muchas veces es una persona que no va a ser promovido, es una persona que no va a avanzar mucho. ¿Por qué? Porque le falta la fidelidad. Y vemos que puede haber gente que ha adquirido ciertas cosas en su vida, pero le falta este aspecto, la fidelidad. Ser fiel dentro de la iglesia, ser fiel dentro de un ministerio, porque lo que se hablaba hace unos minutos, que yo he conocido, en mi caminar cristiano he podido conocer ciertas personas, y he visto que mucha gente quiere trabajar cuando le toca a ellos estar en el ministerio. Pero trabajar para otro a veces se les hace difícil. Trabajar bajo el liderazgo de otro a veces no quieren. ¿Por qué? Porque no son ellos los que están al frente. Y muchos quieren ser ellos los que estén al frente para ser vistos, para mandar, para decir. Pero muchas veces ahí es donde se va a probar la fidelidad. Uh-huh. Si uno está dispuesto a hacer las cosas para otro y no hacerlas como, pues es de él, como salga, como caiga, sino hacerlo bien, hacerlo como si fuera para uno, como si fuera para Dios. Decía Pablo que cuando trabajemos, no trabajemos para ser vistos, sino para como que lo hacemos para Dios. Amén. Entonces, trabajar con esa fidelidad, ver que querramos tener esa fidelidad dentro de nosotros en lo que hacemos para otros, en lo que hacemos en el ministerio en el cual estamos, en el trabajo que Dios nos ha llamado a desarrollar, en este caso, bajo el ministerio de usted, de hacer la función del ministerio a lo más que podamos, porque muchas veces decimos, no, pues tanto trabajo, tanto esto, tanto aquello, ¿para qué hacer tanto? Pero si nosotros estuviéramos al frente, quisiéramos que la gente lo hiciera, que desarrollara la obra del ministerio. Entonces, ahí se va a probar nuestra fidelidad. Eso quiere decir que un infiel pone muchas excusas. Así es. Va a poner muchas excusas, Así muchos es. peros, ¿verdad? Uh-huh. Muchas salidas, ¿por qué no lo hace, pues? Así es. Pero legalmente, al final, simple y sencillamente, es la infidelidad del corazón. Así Vamos es. a ver si tenemos gente que nos esté saludando. Amén, así es. Tenemos en el Facebook, tenemos a la hermana María Páez de Yuma, Arizona. Queremos saludar a la hermana María Páez. Tenemos a la hermana Johanna de aquí de la congregación, a la hermana Goyita de aquí de la congregación, y a la hermana Blanca también, que está mirando, Blanca Judith está mirando también el video. Mira, pues nos está escuchando la sierva ya, ¿cómo se llama? La hermana Páez, y juntamente con el hermano Páez, lo más seguro. Así es, y también tenemos a nuestro hermano Daniel Guerrero, a nuestro hermano Alex Ordóñez, a nuestra hermana Mejía Hermosi, les enviamos un cordial saludo también, nuestra hermana Alba, y a nuestra sobrina Marilyn de la ciudad de Guatemala, les enviamos saludos también, y a nuestros hermanos de Desert Hot Springs también, hermana Esmeralda Figueroa con su esposo, que nos están sintonizando, les enviamos muchos saludos. Sí, a la hermana Marilyn allá en Guatemala, esperamos algún día que el Señor te dé la oportunidad, Marilyn, de poder visitarnos para aquí, para estos lugares. Va a que orarle al Señor para que Él abra las puertas y algún día puedan estar ustedes aquí con nosotros, no solamente tú,
sino toda la familia, tu padre Rodolfo, Amén. tu madre, va, que es mi hermana Aura, y todos los demás, ¿verdad? Que pudieran estar Así algún es. día con nosotros y poder acompañarnos aquí, ¿verdad? A la congregación y todo eso, pero nos da mucho gusto que estén escuchando la radio, y solamente quisiera, Bertita, que volvieras a dar un poquito los anuncios rápidamente. Sí, como les dijimos, nuestra congregación está localizada en el 920 y Sahara Avenue, entre Commercial y Maryland. También nuestros números para oración o peticiones o más información es el 702-419-7875 o 702-352-5128. Los días de nuestro servicio son días sábados a las 6 p.m., domingos 11 a.m., Nuestra página de Facebook y el canal de YouTube es Miel Las Vegas. Ahí podrá encontrar mucho material para su edificación, y nuestros programas aquí en La Verdad Radio en vivo es el día lunes a las 7 p.m., miércoles 6 p.m. y día viernes a las 7 p.m. Aleluya. Bueno, entonces mire, como le decía yo, las quebraduras pueden ser accidentales. A veces uno se quiebra un pie porque no te diste cuenta dónde ibas caminando, metiste el pie en un hoyo, ¿verdad? O ibas en una banqueta y de repente el pie se te quiebra, ¿verdad? Entonces, esa es una quebradura que es accidental. Pero hay otras quebraduras que muchas veces son quebraduras que uno se hace jugando. Así es. Yo me recuerdo una vez que Linda, nuestra hija, estaba en un trampolín. Estaba jugando en el trampolín, ¿te recuerdas, Sí. Bertita? Y de repente oímos el grito, cayó, ¿verdad? Ahí al trampolín, cayó sentada, y que si se había legalmente quebrado el pie jugando, ¿verdad? Pero le digo, a veces uno tiene un pie quebrado porque uno mismo se ha descuidado, por descuido personal, ¿verdad? Uno puede, le digo, haberse quebrado un pie o ambos pies. Entonces, por eso nosotros en Zacarías capítulo 8 y verso 5 leemos un versículo que me llamó a mí la atención, porque por eso creo yo que mucha gente se quiebra los pies. Dice, y las calles de la ciudad estarán repletas de niños y niñas jugando en ellas. Bueno, aquí es donde yo quiero que usted se dé cuenta. Muchas veces, mucha gente que se quiebra los pies es porque todavía son niños en lo espiritual. Así es. Y no tienen verdaderamente un compromiso serio con el evangelio, sino que regularmente son niños que están jugando con las cosas de Dios. Así es. Y usted no puede estar jugando con las cosas de Dios. Las cosas de Dios son serias. Amén. Las cosas de Dios son cosas eternas. Amén. No puede usted estar jugando al evangélico. Usted tiene que definirse. Yo quiero servir a Dios, quiero amar a Dios y quiero vivir para Dios. Pero regularmente la gente que usa y está jugando con las cosas de Dios es gente que tiene los pies quebrados. Ahora, una de las cosas que yo quiero que usted aprenda es que nosotros estamos bajo tutores y cuidadores. O sea, hay gente que se supone que es mayor y que es madura y que nos debe de ayudar en nuestro desarrollo mientras nosotros estamos madurando como cristianos. Estas personas se les llama tutores o cuidadores, según el libro de Gálatas. Pero hay tutores y cuidadores que muchas veces le hacen daño a los que están bajo su cuidado. Así es. Es como el daño que le hizo la nodriza a Mefiboset. Usted se da cuenta que la nodriza era una mujer adulta. Así Representa a un creyente, se supone ya maduro. Así es. Pero más sin embargo, esta mujer dice que le hizo daño a este niño llamado Mefiboset, este niño espiritual llamado Mefiboset, y lo dejó lisiado Así es. para toda su vida. Entonces, miremos el 2 Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó,
Pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mire este personaje. Entonces, este quedó dañado de sus pies. Así es. Pero dice otra versión, la Dios habla hoy, dice que era inválido. Así es. De los dos pies. Ni siquiera de uno. De los dos. Era de los dos pies. Y dice ahí también que quedó inválido. Quedó inválido. Entonces, pero mire pues, pero aún así se sentaba a la mesa del rey. Así es. Pero era inválido. Sentado a la mesa del rey, pero inválido. Entonces, usted puede estar sentado a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero quizás usted desafortunadamente es inválido. Usted necesita sanidad, usted necesita restauración para que usted pueda desarrollarse, porque dice 2 de Samuel 9:13. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén, porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. Pero mire, pero siempre comía a la mesa del rey. En otras palabras, ahí estaba comiendo, alimentándose, recibiendo la palabra, pero lisiado. Así es. Limitado. Así es. Tenía limitaciones, ¿verdad? Entonces, un lisiado tiene que aprender muchas veces, mire, vamos a ver esto. ¿Por qué yo puedo también estar lisiado? ¿Por qué yo puedo estar dañado de mis pies y con el pie quebrado o con los pies dañados? En este caso, Mefiboset, porque el daño se lo hizo su nodriza. Así es. Yo me hago una pregunta. ¿Tú qué crees que pensaba Mefiboset de la nodriza? ¿Tendría algo contra ella? Yo imagino que algo, imagínense, por culpa de ella estar inválido toda su vida. Ajá, por culpa de ella. Yo pienso que Mefiboset la culpaba y le decía, por su culpa yo no puedo caminar. Así es. Por su culpa yo no puedo ya volver a desarrollarme. Muchas veces, querido Radio Escucha, usted quedó dañado y está afectado en su alma, porque tal vez alguien lo hizo caer. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Gente que de alguna manera otro lo dañó, pues, ¿verdad? Pero el asunto es que dice que le hizo el daño, pues le quebró los pies. Pero la sanidad está a nuestro alcance. Así es. Pero nosotros tenemos que aprender a perdonar. Pero mientras estas personas que están lisiadas llegan a alcanzar una sanidad, nosotros tenemos que aprender a llevarlos. Amén. Y a soportarlos. Así es. Nosotros tenemos que aprender de aquellos 4 que llevaron cargado al que no podía caminar. Leámoslo, por favor. En Mateo capítulo 9 y verso 2 dice, unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Oiga, entonces quiere decir que mucha gente cuando desafortunadamente le ha alcanzado una caída y ha experimentado una quebradura, una de las cosas con las que esta persona va a batallar, y nosotros los pastores tenemos que entenderlos para tratar de ayudarlos, es que esa persona se desanima. Así es. Se desanima. Y a veces el diablo está encima de ellos, acusándolos, ¿verdad? Así es. Y se imagina usted que él llegara a la iglesia y nosotros también lo acusáramos. Entonces, no puede ser así. Dice que este hombre ya no podía desarrollarse. Así es. Entonces hubieron 4 amigos que lo llevaron acostado en una camilla. Y a veces vamos a tener que aprender a llevar a la gente. Así es. Porque hay gente que se desanimó, se agüitó porque falló, porque pecó, lo alcanzó el pecado. Entonces se desanima. Y hay que constantemente estarlos llevando. Amén. A veces hay que llevarlos en oración.
porque no se dejan llevar literalmente. Pero en oración hay que llevarle, Señor, te lo traigo delante de ti. Amén. Aquí lo presento delante de ti, Señor, ¿verdad? Y traerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces dice que cuando estos personajes llevaron a este personaje que estaba dañado de sus pies, el Señor Jesucristo le dijo, ánimo, ánimo, Amén. hijo, tus pecados quedan perdonados. Verso 5. Porque, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él levantándose se fue a su casa, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Oiga esto, mi querido hermano. El perdón es un poder ignorado por mucha gente, aún por muchos creyentes. Porque dice que ellos, hermano, estaban asombrados, ¿verdad? Al darse cuenta que los hombres tenían ese poder. Entonces, mire por favor, yo quiero que usted entienda que algunos no se desarrollan por errores del pasado, porque no se sienten perdonados. Cometieron un error, cometieron una falta, se quebraron el pie, pero la culpabilidad no les permite muchas veces el seguir caminando, levantándose, caminar y seguir adelante. Entonces, nosotros tenemos que entender que mucha gente es porque no se pueden perdonar a sí mismos. No se pueden perdonar a sí mismos por haber fallado o resbalado o pecado. Y están imposibilitados de caminar, de desarrollarse. Y no, nosotros debemos, hermano amado, de entender que el poder de perdón es una bendición. Amén. Es una bendición no solamente para usted, que tal vez cometió la falta, pero también para usted que le hicieron una falta. Porque hay gente que se tiene que perdonar porque cometió la falta. Pero hay otros que tienen que perdonar a los que le cometieron la falta. Porque yo puedo estar con rencor, yo puedo estar con amargura, pero yo necesito perdonar a esa persona. Y esa persona necesita sentirse perdonado. Pero mire, la gente como que no entendía. Y dice que la gente decía en Marcos 2:7. ¿Por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Oiga, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y usted sabe que a veces la gente se queda bajo rencor, bajo amargura, se queda muchas veces en la prisión de la falta de perdón. ¿Y qué es lo que mucha gente dice? El único que puede perdonar pecados es Dios. Cuando usted va y le pide perdón a alguien, ¿verdad? Mira, perdóname, mira, que te perdone Dios, ¿verdad? No, tú perdóname, no, el único que te puede perdonar es Dios, no, eso es mentira. Así es. O sea, Dios, claro, Dios perdona, pero es. Dios nos ha dado la capacidad nosotros de perdonar. Amén. Y el perdón restaura tanto Amén. al ofensor como al que está ofendido. Amén. Pero muchas veces esa es la excusa para guardar rencor y para no perdonar. Si el Señor, hermano, nos ha mandado a perdonar y a no guardar rencor, es porque Él sabe los efectos en los rencorosos y los efectos en algunas personas que se saben no perdonadas.
por aquellos a quienes ofendieron. Mire, vamos a leer unos dos versículos porque ya se nos fue el tiempo. Mateo 18:28. Mateo 18:28 dice: pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos y le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Oiga, él no quiso perdonarlo. Él no quiso. Aunque a ese le habían perdonado. Así es. Pero él no quiso perdonar. Qué triste que a nosotros nos perdonen nuestros pecados y nosotros no queramos perdonar a los que nos ofenden. Y la oración del Padre nuestro, ¿qué dice? Perdona nuestras faltas. Como nosotros perdonamos. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pastor, una observación solamente que yo he mirado, incluso en mi propia vida, que muchas de las veces usamos esta palabra como excusa, es que no puedo perdonar. No puedo, no lo siento. Entonces, no es que si no puedo, no lo siento. La realidad es que no queremos. Y aquí vemos que él no quiso perdonarlo. Y esa es la realidad. Y nosotros tenemos que confrontar la verdad y decir: no quiero perdonar a tal persona, no quiero perdonar esta ofensa. La verdad nos hace libre. Y cuando reconocemos y nos damos cuenta y quitamos esa excusa que no puedo, entonces miramos que Dios nos va a auxiliar cuando somos sinceros y confrontamos la verdad, que no queremos perdonar. Entonces ahí el Señor nos auxilia cuando nosotros verdaderamente reconocemos que no es que no podamos, es que no queremos. Y ahí viene el auxilio de parte de Dios para poder perdonar. Claro, es lo mismo, ¿verdad? Ciertas cosas son decisiones, como el amor. Yo decido amar o yo decido no amar. El perdón, yo decido perdonar o yo decido no perdonar. Así es. Querido Radio Escucha, esperamos en esta noche que el Señor haya restaurado y esté restaurando tu alma, y que cualquier quebradura en tus pies que te estén impidiendo el desarrollarte, tú puedas, si por X motivo te digo caíste, fallaste y te lisiaste, que en esta noche recibas perdón de parte de Dios, porque Dios es amplio en perdonar y Él te quiere perdonar, te quiere vendar y te quiere restaurar, porque Él quiere que tú vuelvas a caminar. Así como le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y camina. Eso es lo que Dios quiere, que tú vuelvas a caminar. Y yo te bendigo, tú que estás entendiendo y confesando y aceptando la palabra, para que tus pies sean sanados en este mismo momento, en el nombre poderoso de Jesús. Como te digo, somos la Iglesia de Cristo Miel aquí en la ciudad de Las Vegas, Iglesia de Cristo Miel. Es un privilegio para nosotros poder compartir este mensaje de la palabra. Y algún día nos gustaría, si tú no tienes un lugar donde congregarte, si tú quizás has llegado a esta ciudad por primera vez, la Iglesia de Cristo Miel abre las puertas para que tú puedas visitarnos y puedas encontrar en nosotros una familia, hermanos que queremos ayudarte, y principalmente, ¿verdad?, un pastor que quiere alimentarte con la palabra del Señor. Hermano Jorge, no sé si algunos saludos todavía. Amén. El hermano Miguel Calva de México nos está viendo, el hermano Quino. Los saludamos desde aquí, de las cabinas, y les deseamos una semana bendecida. Hermana Bertita, ¿se puede despedir? Sí, también le mandamos saludos a nuestro hermano Isaías Guerrero, más nuestra hermana Ordóñez, María Ordóñez, y el hermano Efra Hoyos. Les mandamos bendiciones, es una bendición estar aquí con ustedes. Bendiciones entonces, querido Radio Escucha, el pastor Víctor Velázquez, Iglesia de Cristo Miel aquí en la ciudad de Las Vegas. No se te olvide, llámame 702-419-7875. Ha sido un placer, un gusto, y nos vemos el miércoles a las 6 p.m. Bendiciones en el nombre del Señor. La Iglesia de Cristo
tuvo el agrado de presentar Peniel, una experiencia nueva. El propósito de este programa es ponerle en contacto con el Todopoderoso Salvador y Rey del Universo, Jesucristo el Señor. Le invitamos a escuchar el próximo de esta serie,